Recordamos que estamos al final del año, del año litúrgico, en esta fiesta de Cristo Rey, que podemos entender que sea aquella con la que queremos concluir el año, que es símbolo de concluir la vida, la existencia, el proyecto de Dios. Todo nace con Jesús, todo termina, concluye, alcanza su plenitud en el Señor Jesús. Y por eso lo recordamos como Rey del universo. Y vamos a ver en qué consiste la visión cristiana de este título del Señor. Nos quedamos con la frase que la lectura del Evangelio de Lucas del día de hoy nos presenta cuando el Señor, a la petición del malhechor que está siendo crucificado con él, que le pide que se acuerde de él en su reino, el Señor le responde: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las lecturas, desde luego, están encaminadas a esto, el reino, el concepto del reino, del reinado, del que hemos hablado tantas veces. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel. Recordemos que primer libro y segundo de Samuel son libros históricos, porque relatan la evolución del pueblo de Israel a través del tiempo. Y en particular estos dos, a diferencia de Crónicas o Reyes, el libro primero y segundo de Samuel, hablan del inicio de la monarquía, los tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón. El texto que escucharemos nos presenta el pacto entre David y los ancianos de Israel para que él fuera ungido como rey de todas las tribus. Hasta entonces había sido solo rey de Judá. La elección de este pasaje es por su significado simbólico aplicado al reino del Señor Jesús, que es el que celebramos este día. Podemos rescatar de la lectura de Samuel varios elementos. Primero, las tribus van en búsqueda de David a Hebrón, invitación a ir en búsqueda del Señor Jesús. ¿Cuál es su sede? Nuestro corazón. Quienes practicamos este camino contemplativo, sabemos que día tras día acudimos a este espacio de encuentro con el Señor para establecer este pacto, el pacto de dejarle ser realmente Señor de nuestras vidas. El segundo elemento importante es que las tribus reconocen que David es de su misma sangre, sangre de su sangre. De manera análoga, el Señor Jesús es de nuestra misma sangre. Ha querido asumir nuestra naturaleza humana para que descubramos el referente divino de nuestra imagen. Verdadero Dios, verdadero hombre. También los pueblos, los ancianos de Israel, reconocen su soberanía permanente. La frase que utilizan: aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Reconocer que Dios es en el fondo el soberano de toda la realidad, y la clave, lo que estamos buscando a través de este camino espiritual, es despertar a esa realidad. Terminamos con esta frase tomada de la lectura: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, serás su guía. El Salmo 121, que conocemos bastante, recuerda el gozo de los peregrinos que se dirigían a Jerusalén, al templo, a ese lugar del encuentro. Recuerdan su alegría cuando escucharon la invitación: vamos a la casa del Señor. Estamos invitados a sentir la misma alegría cuando el Espíritu nos invita. Y vean cómo está concatenado con la primera lectura, cuando el Espíritu nos invita a ir a nuestros corazones, a ese lugar de encuentro con el Señor. Nuestros corazones, y desde esos corazones nos encontramos con los corazones de nuestros hermanos y hermanas. Recordemos que ese lugar más profundo y auténtico de cada una y cada uno están comunicados. Ahí es donde se construye la comunión.
El último verso es muy bello y refleja el fundamento de la verdadera alegría, es decir, el amor solidario. Literalmente dice el Salmo: por el amor que tengo a mis hermanos y a mis hermanas, voy a decir, la paz sea contigo. Nos quedamos con la estrofa del Salmo: vayamos con alegría al encuentro del Señor. La segunda carta para esta solemnidad de Cristo Rey está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Ya hemos dicho que es una carta deuteropaulina, es decir, escrita después de la muerte de Pablo, pero que mantiene las enseñanzas de Pablo. Es parte de esta tradición fundada por el propio apóstol y forma mancuerna con la carta a los Efesios. Ya en varias ocasiones hemos dicho que Colosenses presenta el misterio de Cristo y Efesios se concentra en el misterio de la Iglesia. Escucharemos un fragmento del inicio de la carta que se vincula a la solemnidad que hoy celebramos. Nos muestra en qué consiste el reinado de Cristo. Dios Padre nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la única imagen del Dios invisible. En Él tienen su fundamento todas las cosas creadas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, incluidos los poderes espirituales, del cual hace una lista: tronos, dominaciones, principados, potestades, que era otro de los temas importantes de estas cartas, ¿no? Escritas a comunidades cristianas, pero que recordaban un poco su pasado pagano, en donde estaban en diálogo con estos poderes espirituales. Y la carta subraya: el único Señor es Jesús. Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas. En eso consiste el reinado del Señor. Vamos a leer el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, parte de su relato de la pasión del Señor. Sin lugar a dudas, los términos rey y reino pueden tener muchos significados. Era parte de la tradición del pueblo de Israel considerar a Dios como su rey, es decir, como su soberano. Al mismo tiempo, la historia de la monarquía israelita es una secuencia de infidelidades, abusos, imposiciones, violencia y corrupción. De ahí la dificultad de separar nuestra imagen de los reyes mundanos a la manera como Dios es rey. Dios es rey, no a la manera de los reyes de este mundo, sino a su manera, tal como Cristo nos enseña. Las lecturas elegidas para esta Eucaristía lo muestran. No leemos un texto que nos presente al Señor Jesús a la manera de los príncipes de este mundo. Tradicionalmente en esta solemnidad leemos un texto de la pasión del Señor. Es importante subrayar que desde nuestra perspectiva cristiana, decir que Dios es nuestro Rey significa que es el soberano de nuestra vida, quien ocupa el lugar central. Al mismo tiempo es importante subrayar que Dios ocupa ese lugar no en función de su poder, entendido como voluntad y capacidad de imponerse, sino de su amor, de su anhelo de darse, de que su vida sea parte de nuestra vida. El relato de la pasión de Lucas nos presenta este rechazo de los poderosos al proyecto de comunión que nos trae el Hijo de Dios. No toleran que se cuestione la manera como entienden a Dios y cómo manipulan su imagen, es decir, blasfeman en beneficio de su ego. Para creerle a Jesús le piden señales, entendidas estas como manifestaciones de poder como lo practica el mundo. Quieren que sea un rey a su manera. Actúa como los reyes que conocemos, imponte, muestra tu fuerza, muestra tu poder, y entonces te vamos a creer. En contraste, la única señal que el Señor ofrece es su propia entrega en la cruz para sanarnos de nuestra dureza de corazón.
el verdadero milagro. El texto de hoy lo presenta con claridad. Las autoridades religiosas y civiles quieren ver a alguien que se salva a sí mismo, es decir, que ve el mundo centrado en sí mismo. El Señor Jesús nos viene a enseñar que nadie se puede salvar solo, sola, porque la salvación consiste en encontrar el amor compartido y para eso se necesita cuando menos 2 personas. Finalmente, el diálogo con los malhechores con los que es crucificado nos muestra que si bien la salvación es una oferta permanente del amor de Dios, nuestra respuesta, fundamentada en la actitud que cultivamos, es esencial. Dios salva por su amor. Ese amor solo puede ser ofrecido, no impuesto. De nosotros depende el acogerlo. Nos quedamos con esta frase de esperanza que el Señor le dirige a aquel que, estando en esa situación de suplicio como él, está dispuesto a acoger su amor. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una y otra vez subraya el texto de la carta a los Colosenses que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Para nosotros los cristianos, el referente último del misterio de Dios es Jesús de Nazaret y su vida. La tradición de Juan lo dice de otra manera. El Evangelio de Juan, durante el discurso del Señor después de la última cena y a la petición expresa de Felipe de que les muestre el Padre, y con eso se quedan tranquilos, el Señor le dice a Felipe, tanto llevas conmigo y no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. A lo largo de la historia muchas veces se nos ha olvidado esto y sustituimos a la revelación de Dios en Cristo en un Dios, esta revelación que nos transmite a un Dios cercano, amoroso, misericordioso, humilde, servicial, delicado, tierno, etcétera, lo sustituimos por el Dios de nuestro ego. Y le colgamos lo que quisiéramos que nos justificara ese Dios que es poderoso, que castiga, que reparte premios y castigos, etcétera, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces, nuestro ego tiene hambre de un policía cósmico, de un superhéroe, de un padrino poderoso al cual podamos controlar a través de una serie de acciones, pagarle su protección el que apoye nuestros proyectos, castigue a los que nos caen gordos, etcétera. Y se nos olvida el Rey o el Dios revelado en Cristo y el tipo de reino de este Dios revelado en Cristo. Hay frases muy profundas y muy ricas del Evangelio cuando el Señor dice, miren que yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Es decir, el que desde el amor que nos tiene está dispuesto a hacer lo que sea necesario para llevarnos a la vida plena, para que descubramos lo verdaderamente importante en nuestra vida y organicemos así nuestra cotidianidad. Recordemos que uno de los recursos más preciados, que es nuestra vida, se da dentro del tiempo y el espacio, y por eso el tiempo y espacio que tenemos disponible es nuestro tesoro más grande. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo y el espacio, las oportunidades de ir construyendo una vida a la manera de Dios, como el que está en medio de sus hermanos y hermanas sirviendo? En otro texto del Evangelio, el Señor dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por todos, a dar mi vida para liberar, finalmente eso es rescatar, sacar de esa situación de esclavitud, y créanme que no hay una esclavitud más grande que la del ego. De ahí la importancia de que no se nos desdibuje la imagen de Cristo Rey.
¿Qué significa que Cristo sea Rey? Por eso los textos de los 3 ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C, hoy terminamos el ciclo C, el próximo domingo empezamos el ciclo A, vinculado al Evangelio de Mateo. En todos los ciclos, en esta fiesta, no se lee el poder absoluto de Dios y el Señor Jesús, Rey que gobierna. Se leen textos de la pasión. Es decir, de la manera como el Señor nos modela lo mismo que Él nos pide. Nuevamente en el Evangelio de Juan, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El único mandamiento que les doy, la única invitación vital que les doy, es que se amen los unos a los otros. Pero no cualquier amor, el amor que yo les he mostrado. Entregar la vida por los demás. No hay amor más grande, dice el mismo Evangelio de Juan, que aquel que entrega su vida por sus hermanos. Entregar la vida puede significar el que pues entreguemos nuestra vida biológica, nuestra capacidad de estar en este mundo, el bios, por amor a los demás, pero es algo bastante más rico. No hay amor más grande que el de aquel que en su cotidianidad, lo que les decía, día con día, donde se concreta el devenir, el caminar de la vida de cada una y cada uno, como manteniendo conciencia del inventario de dones y capacidades que Dios me ha dado, me los gasto por amor. Eso es entregar la vida por los hermanos. Entregar la vida significa estar cercano, cercana a quien te necesita, a lo mejor simple y sencillamente para que le escuches o para que le devuelvas una mirada comprensiva, fraterna a una persona en la calle en situación de necesidad, etcétera. Tantas, infinitas oportunidades de gastar la vida por los hermanos. El Evangelio de Lucas, tal vez más que los otros, pero todos lo dicen, pero Lucas subraya mucho la necesidad de la respuesta a Dios. Respuesta que implica que no vivamos distraídos. Recuerden el buen samaritano Marta y María, la invitación que hace Lucas a estar atentos a este Dios que nos revela lo verdaderamente importante. También Lucas nos transmite las parábolas de la misericordia, la moneda perdida, el dracma perdido y, la oveja perdida, el dracma perdido, la moneda y el hijo pródigo, o los hijos atarantados, como los digo yo. ¿Cuál es el problema? Estaban distraídos, no conocían a su padre, no se ponían en las manos del Padre para ser conducidos a esa fiesta que el Dios vivo tiene preparado para todas y todos. Entonces subraya Lucas una y otra vez, atención, hay que prestar atención al Dios que nos muestra lo realmente importante, al Dios que a través de su amor transforma nuestras vidas. Recuerden que la parábola del hijo pródigo subraya que el padre espera a que el hijo se dé cuenta de que está fuera de su casa y empiece a caminar. El hijo da un paso y el padre da kilómetros en su búsqueda y dice que va corriendo en la búsqueda del hijo para abrazarlo y besarlo, inclusive antes de que él le diga nada. Entonces, prestar atención, reconocer. Y hoy vuelve el tema en el relato de la pasión de Lucas, en 2 personas que están acompañando a Jesús en el momento, podemos decir, extremo de la vida, a veces el más importante, porque si la vida es un proceso de entrega de quien tú eres, por amor a los demás, los dones, talentos, demás que Dios te ha dado, los vas entregando desde el deseo de dar vida con eso a quien te rodea, ese es el centro del amor, pero la entrega más importante y definitiva de todas y todos es cuando entreguemos nuestra vida, tu vida, ¿a quién se la vas a entregar? Y ese es el centro del relato de Lucas.
Les puse en la última de las láminas, la pueden ver si quieren regresar, la cruz ortodoxa, que es como nuestra cruz, pero además tiene arriba el madero de donde está el título del Señor, que aparece también en el texto. Este es el rey de los judíos en 3 lenguas, para que todos lo entendieran, los que pasaban ahí. Así se ponían las sentencias. Está muriendo por esto, ¿no? Pero hay un madero abajo, y les habrá llamado la atención por qué en la cruz ortodoxa ese madero está como torcido, ¿no? Es una manera icónica, simbólica de decir, ante la cruz hay 2 personas a los lados de Jesús. Una que acoge su amor, este amor que Dios solo puede ofrecer, no imponer, y eso lo lleva hacia arriba, lo lleva a la vida definitiva. Y la otra parte del madero apunta hacia abajo, la actitud del que se encierra en su ego y no le permite al Señor entrar en su vida. El mensaje es claro. Recordemos el Salmo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando escuchamos que Dios nos está esperando en esa casa que es la nuestra. La casa del Señor es nuestra casa. Como el padre pródigo quiere incorporar a sus 2 hijos, tanto el menor como el mayor, no corramos el riesgo de tomar la actitud del hijo mayor que no quería entrar, porque tenía esta imagen egoica, destructiva de su padre. Aquí la clave y la invitación que nos hace los textos y lo que pedimos como gracia en esta fiesta es escuchar a este Dios que nos manifiesta que su poder está precisamente en su amor. Él está en medio de nosotros, Él está en medio de tu corazón como el que sirve. Déjale que te sirva, déjale que te lave tus pies, deja que de esa manera te salve. Que así sea. En esta semana aprendamos del Señor Jesús, del Rey del universo, este Rey que gobierna sirviendo, amando, con delicadeza, con cercanía, con sensibilidad a lo que realmente necesitan las personas con las que se encuentra. Pídele la gracia de poder amar igual cada día en el concreto de tu cotidianidad, en la familia, en tu trabajo, en la calle, en los distintos espacios, que podamos decir, como dice el Evangelio, estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y lo hago porque los amo, porque no hay nada que me dé más alegría y satisfacción que ver que su vida es un poco mejor, un poco más plena. Que así sea, que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.